Palabra viva. Saludamos a los hermanos que están en las vías masivas, radio, televisión, redes, los medios que Dios ha usado para edificar nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Ustedes van a ir entendiendo el contexto en la medida que vayamos desglosando la palabra. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora el 15, si usted lo puede leer conmigo, sería muy bueno que lo lea. Dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Este tema lo hemos estado desarrollando por los últimos 4 meses sobre lo que es el gobierno de Dios o el señorío de Cristo. Dice la palabra en el versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra gobierno es una palabra que puede ser malinterpretada. Los gobiernos no están para maltratar ni para abusar del pueblo. Los gobiernos están para establecer orden, para establecer seguridad, para establecer firmeza. Amén. Cuando el pueblo tiene un gobierno que le ofrece esas garantías, el pueblo camina en paz. Ahora, si el pueblo no tiene un gobierno que le ofrezca eso, el pueblo va a andar en ansiedad, en angustias. Así pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual también, cuando Dios gobierna, el pueblo puede mantener el enfoque de paz. Cuando Dios no gobierna, aún el pueblo de Dios, siendo cristianos, pero no gobernados por Dios, no hace diferencia. Entonces, aquí es que viene el tema de los últimos 22 mensajes, el señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. No murió solamente para salvarte, murió para ser tu Señor. Y ser Señor significa tu gobernador, el que gobierne tu vida. O sea, después que usted es cristiano, usted pasa a ser del ejército de Jesucristo un subalterno. Él es el comandante en jefe. Pero este reino no es un reino igual que el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es un reino de imposición, es un reino de mano dura, es un reino de opresión. El reino de Dios es un reino de amor, es un reino de paz. Y es un reino revelado también. ¿Por qué es revelado? Porque si yo no entiendo que Dios me compró cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, entonces yo no voy a entender ¿para qué? ¿Para qué Dios me salvó? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué Cristo se reveló a mi vida? ¿Solamente para llevarme al cielo? Esa no es la verdad. Eso es parte de la verdad. La salvación es un medio de Dios para cumplir un fin. Primero, para Dios poderte usar, tiene que salvarte. Y cuando yo digo usar, yo no estoy hablando de que Dios no puede usar un inconverso. Dios puede usar una burra como usó la de Balaam también. Pero para poder Dios hacerte un instrumento de su gracia, tiene que salvarte primero. Revelarte la redención. Cuando te revela la redención, entonces te revela su propósito en la escogencia. Y la escogencia es soberana. Cuando hemos dicho de esto, mucha gente no entiende que usted no busca a Dios. Dios lo busca a usted. Y le revela su misericordia y su favor. Quizás desde antes de usted haber nacido, usted estaba ahí en la lista de Dios y no se daba cuenta. Hasta que el tiempo señalado, el Señor lo reveló. Porque el Señor es quien conoce a los escogidos, no nosotros. Por eso los predicadores tenemos que predicar.
Porque yo no sé quién aquí o quién allá es escogido de Dios y yo debo decirle cuál es el plan de Dios. Algunos atribuyen a la casualidad, pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja a la casualidad. Dios trabaja con planes perfectos. Él nunca llega tarde, Él siempre llega en la hora de su gloria. Amén. Entonces, el gobierno de Dios es lo mismo que el señorío de Cristo. Si Jesús es tu Señor, Él debe gobernarnos. Y cuando digo gobernarnos es controlar lo que somos, lo que hacemos y pensamos. Esa palabra control, la gente le teme porque lo mira desde la óptica de una barra de hierro sobre tu espalda. No, para eso Él dejó al Espíritu Santo, para que guíe la iglesia. Para que la iglesia sea guiada a toda verdad. ¿Sabe usted lo que significa verdad en el contexto de lo que el Señor quiso decir? Para que la iglesia ande segura. Ande segura. Cuando usted anda en seguridad, usted no anda en temor. ¿Alguna vez usted se ha puesto un desodorante de esos desodorantes malos que fallan? ¿Alguna vez usted se ha puesto un desodorante de esos que... Usted se puso un desodorante para evitar un mal olor y el desodorante lo que le da es un mal olor? Dígame la verdad, ¿le ha pasado eso a usted? Pero la idea de ponerse un desodorante es para usted evitar que le vaya a pasar una situación. Porque la sudoración de las bacterias pueden generar una situación incómoda. Pero hay desodorantes que complican el asunto. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos lleve a toda. Y la verdad significa lugar seguro. Y no hay cosa más poderosa en una persona de andar seguro. De andar seguro. En lo natural es algo contradictorio. La gente pone seguro porque anda insegura. Por ejemplo, ¿por qué usted le pone un seguro a un carro? Es porque usted está inseguro de que si algo le pasa, por lo menos el seguro salga en defensa. ¿Por qué usted se pone un seguro de vida? ¿O por qué usted pone un seguro a un edificio? Es porque usted está inseguro. En Dios, Dios nos da seguridad de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si habla de todos los días, la Biblia no separa, igual que nosotros, lunes, martes, miércoles, jueves. La Biblia lo que dice todos los días, hablando de circunstancias. En el día de la prueba, Dios va a estar contigo. En el día del quebranto, Dios va a estar contigo. En el día de la persecución, Dios va a estar contigo. En el día de la enfermedad, Dios va a estar contigo. En el día de la escasez, Dios va a estar contigo. Pero cuando tú eres gobernado por Dios, tú tienes tranquilidad absoluta, aún en medio de la escasez, aún en medio de la persecución, aún en medio de la enfermedad, porque tú estás bajo el gobierno de Dios. Nosotros, los que decimos que somos cristianos, tenemos que marcar diferencia con los que no lo son. No por la Biblia que usemos, no por la ropa que usemos, sino por el comportamiento que tenemos. Si nosotros nos comportamos como el mundo se comporta, ¿cuál es la diferencia entonces? Si nosotros nos desesperamos como se desespera el mundo, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Aló? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre ti y una persona que no conoce a Dios? Ninguna, porque tú te estás desesperando igual que Él. Tú te estás poniendo loco igual que Él. Tú estás actuando igual que Él o igual que ella. Hay una diferencia en nosotros. ¿Cuál? Jesús es la diferencia. Y si Jesús es la diferencia, Jesús es el príncipe de paz. Amén. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de gobierno, se habla de que el gobierno de Dios controla lo que somos. Controla todo. Ese es el deseo de Dios. Si el Señor controlara nuestras vidas, muchos de nosotros no estaríamos pasando por circunstancias que estamos pasando. Posiblemente la mayoría de nosotros estaríamos en otro nivel espiritual y natural también. Pero como el Señor no nos controla, hay muchas decisiones que se han tomado fuera de Dios, hay muchas cosas que se han hecho fuera de Dios, y todo lo que se hace fuera de Dios, amado, tarde que temprano trae consecuencias. Y se lo voy a decir de la siguiente manera, bíblicamente. Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será cortada, desarraigada y echada afuera. Cuando nosotros nos vemos en un nivel de ensanchamiento económico, creemos que la prosperidad es el diseño de Dios en el contexto de tener cosas. Amado, hay que tener diferencia en esto. Una gente puede ser rica y ser un miserable a la vez. ¿Por qué se lo digo? Porque en la prosperidad que da Dios no añade consigo tristeza.
Si Dios te enriqueció, el dinero que Dios te dio no te va a destruir el matrimonio, no te va a destruir tus hijos, no te va a destruir tu integridad, no te va a destruir tu concepto de ti. Tú seguirás siendo una persona entendida de que eres deudor. Pero si no es Dios, el diablo enriquece. ¿Usted sabía? El diablo puede enriquecer personas. Dicho sea de paso, una de las maquinaciones que el diablo ha usado en este tiempo contra la iglesia es el dinero. La primera iglesia, la iglesia primitiva, el diablo la empobreció. La segunda iglesia, nosotros, el diablo la ha enriquecido para que ponga su atención más en las cosas que en Dios. Yo sé que muchos no van a decir amén. Porque que el dinero nos gusta a todos. Pero una cosa que nos gusta y otra cosa que ese dinero venga de Dios. Porque si viene de Dios, no vendrá en contra de sus principios. Puede venir de una fuente que no es Dios y a la larga me va a pasar factura. Amados, por eso toda planta que no plantó el Señor será cortada, desarraigada y echada afuera. Amén. Entonces, cuando entendemos gobierno, entenderemos que la paz de Dios es parte del gobierno de Dios. Hemos estado hablando de la paz de Dios creo que por 3 o 4 mensajes. Y hoy les quiero hablar, el miércoles, hablamos un poquito sobre esta paz. Y vamos a hablar un poquito por qué Dios permite ciertas cosas en nosotros. Si Dios es bueno, ¿por qué los cristianos pasan por aflicciones? Si Dios es bueno, ¿por qué los cristianos sufren? Dicen algunos. Eso es una pregunta que se le hacen a mucha gente, incluso los ateos. Dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite tal y tal cosa? Amados, Dios en todo tiene propósitos. La oscuridad en sí es la ausencia de luz. ¿Qué es la oscuridad? La maldad del hombre es precisamente la ausencia de Dios. Entonces, usted no puede culpar a Dios de algo que Dios no es responsable. El hombre sin Dios quiere justificarlo, pero el hombre paga por sus acciones. Hemos pecado, no lo hemos hecho bien, pagamos las consecuencias. Si usted viene conmigo ahora al libro de Mateo capítulo 14, les voy a enseñar un puntito interesante. Diga conmigo la paz de Dios. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27. Mateo, para los que son nuevos, es el primer capítulo del Nuevo Testamento. El primer libro, del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14, del 22 al 27. Si llegó me dice amén, si no, arriba nos ayuda. Dice, oigan esto, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Este pasaje es un pasaje muy interesante. ¿Por qué? Porque si el Señor sabe todas las cosas como tal, Él lo sabe todo, Jesús manda a sus discípulos a que se metan en la barca y los manda solo. Él no se va con ellos. Los dejó ir solos. Él se quedó en tierra. ¿Pero qué se quedó haciendo Jesús? Eso es muy importante. ¿Qué se quedó? Se quedó orando. ¿Sabía Jesús que se iba a levantar una tormenta, sí o no? La sabía. ¿Y por qué lo dejó solo? Hermanos, los buenos marineros no se forman en aguas mansas. Los cristianos sólidos y maduros no se forman en aguas mansas. Los cristianos firmes y fuertes
en la fe se forman en aguas turbulentas. Pero hay dos tipos de tormenta y usted las va a ver esta mañana conmigo. Dice la palabra aquí que se levantó una tormenta, pero Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta. ¿Y por qué lo dejó solo? En la Biblia hay dos tipos de tormenta. Una, lo que se llaman las tormentas perfeccionadoras. Hay cosas que Dios permite en nosotros para perfeccionar nuestro carácter. Hay cosas que Dios permite en nosotros para que salga de nosotros lo que hay dentro. Hay cosas que Dios permite que pasen para que sea evidente lo que hay dentro de nosotros. Y Dios lo permite, pero lo hace para perfeccionarnos. No lo hace porque Dios quiere matarnos. Esto se llama la providencia divina para perfeccionar a los creyentes. Amados, nosotros como creyentes en Cristo fuimos llamados a salvación, pero después fuimos llamados a ser maduros. Si usted se queda en la salvación y no madura, puede ser que usted sea un creyente que sea tropiezo a mucha gente que viene atrás. Si no madura, se vuelve un cristiano infructífero o poco fructífero. Necesita madurar en Dios. ¿Y cómo usted va a madurar en Dios si Dios no lo procesa? No va a madurar nunca. Si usted Dios no lo mete en la necesidad de orar, usted nunca orará. Si usted Dios no lo mete en la necesidad de ayunar, usted nunca ayunará. Si usted Dios no lo mete en la necesidad de leer la Biblia, usted nunca la leerá. Será un cristiano de domingo, como tal. Hay cientos de gente que son de domingo, donde quieren que el predicador les dé una palabra, pero ellos no buscan la palabra. Quieren que el predicador les revele un secreto, pero ellos no lo buscan en la rodilla. Quieren que el predicador le enseñe, pero ellos no quieren aprender por sí mismos. Amados, hace muchos años, cuando a mí me operaron de los ojos en el año 2008, yo vi una muchachita que nació con problemas serios en la vista y ella, el doctor ya adulta, la operó. Y ella por primera vez pudo ver sin lentes. Y cuando ella pudo ver sin lentes, que salió del quirófano, que ella pudo leer los letreros sin lente, no había un letrerito que ella no quisiera leer. ¿Sabe usted por qué? Porque ella podía leer. Usted no necesita solamente que el pastor le lea, usted puede leer la Biblia también. Usted no necesita que el pastor le ore solamente, usted puede orar también. Yo no estoy diciendo que el pastor no le lea la Biblia, ni estoy diciendo que el pastor no ore por usted. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que usted puede hacer. Entonces, ¿por qué Dios la permite? Para que usted desarrolle carácter. Es impresionante cómo un ser humano nace. Cuando un ser humano nace, cuando un ser humano viene a la existencia, es increíble esto que les tengo que decir, pero es la verdad de la vida. Cuando usted nace, generalmente, ¿cómo los doctores hacen que el niño reaccione? ¿Qué le hacen? Le dan una palmadita para que el niño limpie todas sus vías respiratorias y grite. O sea que usted entra a la vida con un golpe. Analícelo. Analícelo. Usted entra a la vida y lo primero que le dan es un tablazo. Analícelo. Analícelo. Si un niño nace y no llora, los doctores nació un... iba a decir algo un poquito feo. Nació un tumor. No, los doctores provocan que el niño reaccione. Lo provocan que reaccione. Y si eso en el mundo natural, Dios lo hace también en el mundo espiritual. Dios provoca que usted reaccione al mundo espiritual. Dios provoca situaciones donde usted tiene que orar porque tiene que orar. Dios provoca reacciones donde usted tiene que buscar porque tiene que buscar. Dios la provoca. Y eso es lo que se llama la tormenta perfeccionadora. ¿Por qué Jesús sabía que iba a venir una tormenta y lo manda solo? ¿Qué quería Jesús probar con ellos? Quería probar si ellos les había aprovechado el haber andado con él casi 3 años, todos los días, mañana, tarde y noche. Le dijo, lo voy a mandar solo a ver qué ellos hacen. Le vino un vientito, una tormenta, olas y vientos, y empezaron todos a hacer, ¡ay! ¡Nos hundimos! ¡Ay! ¡Se hunde la barca!
Pero ¿qué hacía Jesús en tierra? Yo te tengo que decir algo para que quizás eso te consuele. ¿Sabe usted que Jesús ora por usted? ¿Y sabe usted que Jesús oró por usted antes de usted ser salvo? Y si Él oró por usted antes de usted ser salvo, ¿no orará por usted ahora que usted es salvo también? Si Jesús cuando usted no le conocía le amó, ahora que usted es hijo, ¿no le amará más todavía? Si Jesús cuando usted anduvo en el mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios, lo preservó para salvación, ahora que usted es salvo, ¿no peleará Él por usted? Pero tiene usted que entender entonces que hay una parte que usted debe hacer. ¿Y sabe cuál es? Confiar en Él. Entonces, el gobierno de Dios se establece bajo los principios que Él no negocia. Fe, creencia, certeza. Yo creo que Dios está en control de todo. Yo le he estado preguntando a Dios, ¿por qué tú nos estás hablando tanto de la fe? Y le tengo que decir algo con cierto temor, pero lo voy a decir. El mundo va a empeorar. No que está empeorando, el mundo va a empeorar. Y las circunstancias del mundo, también la iglesia las va a ver. Pero la iglesia tendrá la diferencia. La paz que el mundo no tiene, la tendrá la iglesia. Pero si la iglesia no retiene su paz, cuando llegue el sacudimiento que puede llegar en cualquier momento, ya en África hay hambruna. Ya en Europa hay países pasando dificultades a nivel alimentaria. Ya el presidente nuestro dijo algo, pero la gente no lo entendió. El presidente dijo, siembren todo lo que puedan sembrar, porque viene un proceso incómodo. Y ese proceso puede venir a mitad de año, a final de año o a principios de 2023. Pero la iglesia está avisada. Dios no hará nada sin antes hacérselo saber a la iglesia. En el mundo habrán situaciones difíciles y fuertes, pero la iglesia tendrá el elemento y el ingrediente para pararse firme en medio de la tormenta y decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me va a levantar. Yo sé que esta tribulación es momentánea y que Él estará conmigo en el día malo. Cuando Dios permite ciertas situaciones que uno no entiende en nosotros, nunca pregunte por qué. Eso es una señal de inmadurez. Yo tengo que bregarlo a cada rato como ministro, porque muchos cristianos cuando lo botan del trabajo, o cuando se rompen una pierna, o cuando fallece alguien, preguntan ¿por qué? No pregunte por qué. Si es maduro, pregunte ¿qué tú quieres lograr conmigo? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué tú quieres enseñarme en este proceso? Porque en Dios la casualidad no existe, en Dios existe el propósito. ¿Por qué permitiste esto? Esa es la pregunta de los niños. El maduro dice, ¿para qué? ¿Qué tú quieres enseñarme? ¿Qué tú quieres enseñarme? En cada circunstancia que aunque a mí no me gusta, me está pasando, algo quiere Dios enseñarme. ¿Sabe cómo se llama eso? Tormenta perfeccionadora. Nadie dijo amén. ¿Sabe por qué? Porque a nadie les gustan los tratos. A nadie le gusta que los traten. Pero Dios no le va a quitar el trato a ningún hijo que le haya llamado. Analícelo desde el punto de vista bíblico. Israel, Dios no le quitó el trato en el desierto. A Jesús, su hijo amado, no le quitó el trato tampoco. A los apóstoles no le quitó el trato. Entonces te lo va a quitar a ti. Qué lindo, ¿eh? Qué linda. La hermanita es cristiana, se montó en el helicóptero de la prosperidad y voló todo el desierto y la dejaron allá, en la calle Manantial de Vida. Y Dios no la procesó. Amado, al que Dios no lo procesa, Dios no lo va a usar. Dios procesa para usarte. Bienaventurado aquel que dice, yo estoy en un proceso formativo porque Dios me está perfeccionando para entonces glorificarse en mí y a través de mí. Porque lo que hoy es mi problema, mañana será mi testimonio.
Lo que hoy es mi dolor será mañana la consolación de otros. Solamente el que llora sabe lo que se siente cuando otro llora. Solamente el que ha pasado hambre sabe lo que se siente cuando a otro está pasando hambre. Solamente el que estuvo en la cárcel sabe lo que se siente ser un prisionero. Pero cuando Dios te pasa por ese proceso es porque Dios quiere lograr algo en ti, para de ese algo usarlo para la gloria de su nombre. Eso no lo entendemos muchos. O sea que eso que te pasa, esa tormentita que te pasa, es una tormentita perfeccionadora. Dios está puliendo tu carácter, Dios está puliendo tu fe, Dios está afirmando tus fundamentos, Dios está enseñando a que hay cosas que tú no las vas a lograr por humana sabiduría. Tú no vas a cambiar tus hijos con humana sabiduría, ni tu esposo con humana sabiduría, ni tú vas a prosperar porque tengas dinero en el banco. Eso no es prosperidad. La prosperidad es cuando lo que tú tienes no te quita la paz. Si yo tengo una cuenta o un negocio que me roba la paz, no es Dios. Esas son mis fuerzas. Y yo puedo prosperar con mis fuerzas. Pero cuando es Dios, eso no me quita la paz. Hay mucha gente en este tiempo que ha tenido la oportunidad de crecer económicamente, pero no tiene paz. Entonces, ¿para qué? Si uno puede comerse un salami frito con tostones y un chin de cachú, ¿para qué? Diga conmigo, tormenta perfeccionadora. Esa es una. Pero hay otra tormenta que en la Biblia está, que se la voy a enseñar hoy, que se llama la tormenta correctora. ¿Usted está listo? ¿Qué quiere Dios lograr en ambas? Enseñarnos que las dos tienen propósitos. Venga conmigo al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás 1, del 1 al 4. Jonás, capítulo 1, del 1 al 4. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Ay, papá! Pero mire esto, Jonás le andaba corriendo a Dios. Me acuerdo del narrador de las águilas: agarra lo que me debe. Pero oiga ahora, pero Jehová, ¿quién? Hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién lo hizo levantar? No el diablo. Donde muchos cristianos ponen muchísimo huevo es en esto. Ponen huevo a cada rato. La culpa del diablo, el pobre diablo llorando por allá. Toda la culpa me la echan a mí. Toda la culpa me la echan a mí. Toda la culpa me la echan a mí. Y no es el diablo, es Dios. Es Dios que está haciendo el... Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En la primera que leímos en el libro de Mateo 14, Jesús sabía que venía una tormenta y lo mandó solo, porque quería perfeccionar a sus discípulos en la fe y en la esperanza y en la paz en medio de la tormenta. Pero en la segunda, que es la tormenta correctiva, la tormenta donde Dios correcciona, correctora, no es por causa de que el Señor simplemente la permitió, sino por la desobediencia del hombre. Hay tormentas que son el resultado de haber desobedecido a Dios. ¿Y saben cómo se arreglan, cómo se calman esa tormenta? La respuesta es sencilla: obedeciendo al Señor. Hay gente que no sale de una tribulación y de un problema
Y esto voy a responderle una pregunta a una hermana que me está escuchando. ¿Por qué nos están pasando tantas cosas? Yo te voy a responder hoy. Porque hay desobediencia, están pasando todas estas cosas. ¿Sabe cómo se detienen esas tormentas? Con obediencia. ¿Sabe por qué hay gente que no sale de una deuda? Que no sale de una enfermedad, que no sale de un conflicto matrimonial, que no sale de un conflicto con los hijos, porque hay desobediencia. Entonces, cuando hay desobediencia, Dios se provee de métodos para darte por donde te duele. No el diablo, Dios. Y le voy a decir algo que me mete miedo a mí me mete miedo. Oiga, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Yo te voy a decir esto. Si tú caes en las manos del diablo, Dios te libra. Pero si tú caes en las manos de Dios, ¿quién te libra? Dime quién. Si es la mano de Dios que ha venido en contra tuya, por causa de la desobediencia, la mano de Dios ha venido en contra de mucha gente. Entonces yo te tengo la solución. Porque es que Dios no da un problema sin solución. La solución es obediencia. La solución es dejar de discutir con Dios en una obstinación tonta. ¿Por qué obstinación tonta? Porque por más que tú le preguntas a Dios por qué, Dios no te va a responder. Y te puede responder, te dice, es tu desobediencia que ha generado todo esto. Es tan así que Jonás sabía que fue por él que vino esto. Hay gente que sabe que su situación no es casual, es un resultado de la dureza de su corazón. Y siguen. Entonces quiere, ¿y por qué Dios tal cosa? Hermano, hermana, usted es una desobediente. ¿Qué usted quiere? ¿Sembrar papa y cosechar manzana? ¿Qué usted quiere? ¿Que Dios le pase el algodoncito por encima? No, hermano. La desobediencia lleva en sí castigo. Y los castigos de Dios pueden ser de diferentes maneras. ¿Pero qué persigue Dios cuando nos castiga? Primero, mostrarnos su amor. Y segundo, espera que nosotros tengamos humildad para aprender de la corrección. Pero nos obstinamos. Ay, hermano, qué triste es ver una gente obstinada en hacerse duro. No, 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 no. Y Dios dice, yo sigo siendo Dios y tú sin mí no eres nadie. Hermano, son 26 años ya bregando con gente y oyendo gente y viendo gente en las naciones y predicando en diferentes países y oyendo gente de todos los colores y tamaños. Donde hay obstinación para con Dios, solamente queda una sola respuesta: quebrantamiento. Jonás sabía que esta ola que se levantó fue por causa de su desobediencia. ¿Usted cree que él no lo sabía? Vamos a leerlo para que usted vea. Tengo todavía unos minutitos más. Déjeme buscarlo aquí, porque hay cosas que la queremos atribuir como la injusticia de Dios. No es justo que Dios actúe así. No. Dios actúa conforme a su naturaleza perfecta y santa. Provocaste mi santidad y la santidad genera la ira de Dios. Cuando provocamos la santidad de Dios, generamos su ira. Por eso dice la Biblia que Jehová está airado con las naciones de la tierra. Señores, en Los Ángeles, California, se firmó una ley, ya se firmó, de que una madre puede matar a un niño 7 días después de haber nacido. Y yo cuando leí la noticia ayer, yo decía dentro de mí, ¿qué le espera a esta nación? ¿Qué le espera a los USA? ¿Qué le espera? Cuando Dios diga, voy. ¿Qué le espera a esta nación? Que el tope de su aberración está llegando al límite. Y Dios, siendo paciente por amor de su iglesia, orando, buscándole la vuelta, esperando que la iglesia se humille, esperando que los hombres cambien, hasta que Él diga, llenaron la ira de mi copa. Mi copa se llenó.
entonces veremos las calamidades y las tormentas levantarse. Y preguntaremos, ¿dónde está Dios que permite? No. ¿Dónde está el hombre que no respeta a Dios? Y yo te diré entonces, ¿dónde está Dios? En el libro de Jonás, ya leímos, ¿verdad que sí? Vamos a seguir leyendo como desde el 5 en adelante. Y dice, y los marineros tuvieron miedo, Jonás 1:5. Tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Fíjese a su Dios conforme a la palabra que está escrita, Dios con minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? ¿Sabe lo que había hecho Jonás? Se había hecho indiferente. Eso ha hecho mucha gente en la iglesia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que somos en este tiempo. Si la iglesia se hace indiferente a lo que está pasando allá afuera, entonces la iglesia también es corresponsable, porque la iglesia, en vez de interceder por lo que están afuera, la iglesia dijo como Ezequías, por lo menos yo estoy en paz. A ellos que se lo lleve el diablo. No, la iglesia tiene que revestirse de misericordia y de paciencia para que lo que está pasando allá afuera y los que Dios quiera llamar al arrepentimiento, la iglesia los alcance con el mensaje del evangelio. Por eso hay que predicar, por eso hay que orar por ellos, por eso hay que ir a ellos. Porque si quizás Dios quiere salvarlo, pero el mundo está bajo la ira de Dios. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasa? Jonás sigue la palabra de Dios y dice, y cada uno clamaba a su Dios, o sea, cada uno clamaba a su cerveza, a su droga, a su pornografía, a su juego de azar, porque cada uno clamaba a su Dios, a su dinero, sálvame, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Fíjate tu Dios. ¿Por qué lo pone en mayúscula? No, los profetas tenían una ropa que lo distinguía y le hacía delante del pueblo notorio de que eran profetas. Y el capitán de la nave conocía eso. Fíjate que cuando habla de los marineros clamaban a su Dios con minúscula. Ahora cuando el capitán le dice a Jonás, dice, clama a tu Dios. Porque sabía que en él había un ropaje profético que lo distinguía. El mundo afuera sabe que la iglesia de Cristo tiene herramientas poderosas para deshacer las obras del diablo. Pero el mundo espera que la iglesia sea frontal a la verdad del pecado, queriendo rescatar al pecador. Si la iglesia lo que se vuelve es un club de entretenimiento para que la gente venga y oiga y se le diga, eso que te pasa, con Cristo se te pasa, se equivocó. La iglesia no va a cambiar al mundo con un mensaje que el mundo no puede entender desde el punto de vista del cambio. Para que el mundo cambie tiene que arrepentirse. Si no, no hay cambio. Y la iglesia no predica arrepentimiento. Hoy día nadie habla de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento para mucha gente es una mala palabra. Sin embargo, sin arrepentimiento nadie puede ser salvo. Nadie. Usted no se salva porque viene a la iglesia. Usted no se salva porque tiene una Reina Valera. Usted no se salva porque usted le hicieron miembro de una congregación. Usted se salva porque usted se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón a Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces, levántate, clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. 7. Y dijo cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Por causa de quién. O sea, alguien era responsable de lo que estaba pasando. Echaron suerte. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Oiga, a mí me da risa, pero a la vez esto me mete miedo a mí. ¿Sabe por qué? Porque el culpable de lo que estaba pasando allá era un hombre de Dios. ¿Por qué me mete miedo? Porque si los hombres de Dios no damos el grado para el cual Dios nos llamó, ¡ay del mundo! Si los hombres de Dios no decimos lo que tenemos que decir, ¡ay del mundo! Por eso los hombres de Dios tenemos que empantalonarnos y decir la verdad, aunque a muchos no les guste.
Como dice, yo no sé si ustedes leyeron un muñequito que se llamaba Mafalda. ¿Cuándo leyeron a Mafalda? Mafalda era una muñequita, ella chilena, el diseño de ella era muy, muy usada, Mafalda. Y Mafalda decía, ¿qué es lo que tiene la Biblia que a la gente no le gusta? Y Mafalda dice, oh, la verdad. Seguimos leyendo. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y cuál es tu pueblo? Y él les respondió, soy hebreo de hebreos. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ellos respondieron, y ellos temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Entendió alguito? Hay tormentas que son perfeccionadoras y hay tormentas que son correctoras. Las dos Dios la usa para sacar propósitos en ellas, enseñanzas en ellas. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, tenemos una ventaja muy grande. ¿Sabe cuál es? Que Jesucristo vive para interceder por nosotros. Que Jesús, aunque se quedó en la playa, se quedó orando por los discípulos. Él está en el cielo a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué hace Jesús a la diestra del Padre? ¿Cree usted que Jesús y el Padre están jugando dominó? ¿Jugando parchés? ¿O tirando dado? Jesús y el Padre está a la diestra, el Padre está en su trono y el Hijo está a la diestra intercediendo por ti y por mí. Yo quiero terminar con este versículo para que usted pueda salir de aquí por lo menos un poquito consolado. Quizás la palabra te dio un poquito fuerte, porque cada uno de nosotros está atravesando una tormenta. Yo me fui al diccionario a buscar lo que significa la palabra tormenta. Y la palabra tormenta significa, es una perturbación atmosférica violenta acompañada de descargas eléctricas, viento fuerte, lluvia, nieve, agua o granizos. En el contexto humano, una tormenta significa adversidad, desgracia, intranquilidad, desasosiego. Cada uno está pasando su tormenta. Y si no le está pasando, prepárese que va a pasar. Porque no es porque usted peque que Dios lo mete en una tormentita. Es porque Dios lo quiere formar. Y si Dios lo quiere formar, Dios le va a meter a usted para las aguas profundas. Y lo va a dejar solo un rato allá. A ver qué usted hace. A ver qué usted hace. Nadie dice amén. Hebreos 13:25. Ahí vamos a terminar. Para que usted salga un poquito consolado por lo menos. El libro de Hebreos 13:27 creo que es. O 13:17. Este versículo yo no lo tengo en el bosquejo, pero me lo trae el Señor a mi mente. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia rápido porque si los que están arriba me dan un minutito, por favor. Es Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Yo me pasé con 6 capítulos. Hebreos 7:25, por favor. ¿Sí llegó? Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para
viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para qué vive Jesús en el cielo? ¿Sabe por qué todavía tú estás de pie? Porque Jesús vive intercediendo por ti. ¿Sabe por qué la iglesia todavía está en la tierra? Porque Jesús vive intercediendo por su iglesia. Pero la intercesión de Jesús es que la iglesia dé el grado, dé el propósito, cumple el propósito. Termino con esto, para que te lo lleves en tu mente y en tu corazón. La voluntad de Dios nunca te llevará tan lejos como que su gracia no pueda sostenerte. En otras palabras, si Dios en su providencia soberana quiso meterte en un propósito, en un proceso, su gracia te sostendrá en medio del proceso. Él no nos pondrá una carga que no podamos resistir. Y segundo, para que salgas consoladito, lo que está por encima de tu cabeza está debajo de los pies de Jesús. Lo importante al final de este mensaje es que tú puedas decir: Dios gobierna. Eso es lo que importa. Pase lo que pase, Dios gobierna. Digan lo que digan, Dios gobierna. Suceda lo que suceda, Dios gobierna. No soy insensible porque yo sé que afuera hay mucha gente que necesita que la iglesia sea iglesia. Póngase de pie. Inclina tu rostro, si puedes hacerlo, si no, tranquilo. Pero antes de orar, en cualquiera de las dos tormentas que puedas estar, si Dios te ha metido en la tormenta perfeccionadora, resiste en obediencia, porque la tormenta no es para destruirte, sino para perfeccionarte. Si Dios te ha metido en la tormenta correctora, cambia de actitud delante de Él y dile al Señor que te perdone. Porque no habrá cambios en su diseño para contigo si tú no cambias tus actitudes para con Él. No discutas con Dios, no te enojes con Dios, no te vuelvas rebelde con Dios, no blasfemes el nombre de Dios. Tú vas a entender que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará también. Padre, en el nombre de Jesús, tu gobierno es lo que más importa en tu iglesia. Señor, esta palabra no nos gusta porque queremos que nos digan cosas que nos endulcen el corazón y nos endulcen la mente. Pero Señor, ¿qué mejor podríamos tener nosotros que tu gobierno? ¿Qué mejor nos podría pasar a nosotros que tú seas quien gobierne nuestras vidas? Padre, por amor de tu nombre, nos despojamos de todo humanismo, de todo concepto yoísta, de todo concepto ególatra y nos volvemos Cristo dependiente. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, aprender si estamos en la tormenta perfeccionadora. O permítenos, Dios, pedir perdón si estamos en la tormenta correctora. Pero que en ninguna de ellas, Dios mío, nos falte tu paz. Señor, si tú nos corriges es porque nos amas. Y si nos envía, Señor, al proceso es porque nos quieres formar. Las dos en nosotros traen un beneficio. Aprendemos de los errores y maduramos en nuestras imperfecciones. Señor, en el nombre de Jesús, no solamente los que estamos aquí, los que están en radio y televisión también, muchos están pasando por tormentas. Muchos les sobrevendrá la tormenta también, sea la correctora o sea la perfeccionadora. Dios mío, que no nos alejemos de ti cuando nos venga, Señor, la corrección.
Que no nos volvamos rebeldes cuando nos venga, Dios mío, la confrontación. Porque hay respuestas en la Biblia. Hay respuestas en la Biblia. Señor, ayúdanos por amor de tu nombre. Si nos estás perfeccionando a través del proceso, que aprendamos del proceso. Que aprendamos a creer que tú gobiernas en el diluvio para la gloria de tu nombre. Oro por la iglesia presente, cada varón, cada mujer, cada joven, cada madre soltera, cada hermano envejeciente. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú nos gobiernes. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Que no seamos nosotros llevados, Dios mío, arrastrados a la deriva por la corriente de un mundo que vive de desespero, que vive en desasosiego, que vive, Dios mío, en turbulencias. Que nosotros estemos anclados sobre la roca inconmovible, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le tributo a usted un aplauso a Jesús. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Aleluya. Si usted está aquí, nos oye, nos ve por radio, por televisión, si está aquí y usted nunca le ha abierto su corazón a Cristo Jesús, yo solamente le voy a decir lo que siempre digo. Jesús le ama a usted y no lo trajo aquí para que usted pase por un juicio o por un paredón. Dios lo trajo aquí para decirte: yo morí por ti y pagué tu deuda en la cruz del Calvario. Si me abres tu corazón, yo entraré a ti. Desde hoy en adelante guiaré tu vida, seré tu Dios, tú serás mi hijo y mi siervo, y yo seré tu gobernador, el que controle todo tu ser. Vivirás para mí como yo morí para ti. ¿Qué debo hacer, pastor? Primero, reconocer que eres pecador y que necesitas su perdón. Y segundo, confesarlo con tu boca, creyéndolo en tu corazón. Si estás aquí, si me ves por televisión o por radio, es la misma oferta. Hoy es el día de decirle a Jesucristo: ven a mi corazón, entra en mi vida. ¿Cómo se hace eso, pastor? Se hace con una oración de fe, creyéndolo en el corazón. Algunos tienen temor de venir aquí delante. Otros dicen que por qué hay que ir delante. Siempre les decimos: venimos aquí porque Jesús no murió oculto, murió públicamente. Y dos, le decimos porque no nos avergonzamos de recibir a Cristo. Pero si usted es de los que tiene ese temor, yo le quiero pedir que donde quiera que usted esté, aquí o allá en televisión o radio, que usted simplemente crea que Jesucristo le ama y que Él quiere perdonar sus pecados. Esta mañana ore conmigo esta oración y pídele a Dios que entre en su corazón en el nombre de Jesús. Si puede hacerlo, incline su rostro y ore conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que muchas veces, de muchas maneras, he pecado contra ti. Ahora mismo te pido perdón y te pido, Señor, que limpies mis pecados, que borres mis rebeliones y que me hagas una nueva criatura. Señor Jesús, te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.